Les dijimos desde el principio del programa, hablando de la historia y de este nuevo capítulo, ¿verdad? Que se abre para la polémica y el escándalo acerca de las disculpas que está exigiendo Andrés Manuel López Obrador, esta afrenta, este agravio histórico de hace 500 años, justamente un par de años antes de que se cumplan los 500 años de, ahora sí que de la venida de Don Hernán. No podíamos ir de la mano de otra persona en esos temas que de Alejandro Rosas. Carnalito, bienvenido. Rosso, qué gusto estar otra vez por aquí, por estos lares. Déjame, ya te voy a tu extrañaba. micrófono para abrazarte. Maravilloso. Hermano querido, bienvenido. Es un gusto, porque te acuerdas que yo iba los lunes malditos. Historiador oficial del Mañanero. Absolutamente, claro que sí, así es. Y ojalá siga siendo. No, bueno, yo aquí encantado, porque además sabes que lo que nos ha brindado la Cuarta Transformación es que regresó la historia. Ni Fox, ni Calderón, No. y menos Peña Nieto le prestaron atención. Bueno, yo sigo pensando que Peña Nieto escribe historia sin H. Pero aquí realmente creo que está muy bien que el presidente haya llegado con esta idea de la Cuarta Transformación, Cárdenas, Madero, Juárez. Y entonces la historia ha estado muy presente en bastantes momentos a lo largo de los apenas 100 y tantos días de gobierno. ¿Para qué está presente la historia o cómo lo captas tú? Porque a mí me parece que después de estos 100 y tantos días, vamos a llegar a 120, pareciera que son instrumentos propagandísticos que no realmente de avidez histórica. O sea, se usan cuando se tienen realmente que usar. Absolutamente, es decir, lo que estamos viendo en el régimen es cómo se usa la historia para los fines políticos. Exacto. Y ahí hay muchas, no manipulación, pero sí un acomodo de la historia de acuerdo a tus intereses, de acuerdo a tu discurso y demás. Porque efectivamente, por ejemplo, el caso de Madero en ningún momento no era autoritario como ciertos elementos que podríamos encontrar quizá con López Obrador. Sí. Madero él sí creía propiamente en el ciudadano, en lo que podía constituir el ciudadano, lo que hoy llamaríamos la sociedad civil. López Obrador no, pero le sirve mucho, ¿por qué? Porque al final López Obrador sí es un presidente que llegó absolutamente legitimado por el voto popular como lo hubiera deseado Madero, ¿no? Entonces vas acomodando a los personajes, al discurso y demás. Eso es normal en cualquier régimen, en cualquier circunstancia y en cualquier país. Pero además tú dices y dices bien, ya se usa la historia como herramienta. Y eso sin duda acaba agradeciéndose. Aunque sepas, o que tengas muy, muy claro, que usas a los personajes y usas a las circunstancias para acomodar tu modelo o tu plan, como el caso del mismo Juárez, ¿no? Absolutamente. Que decías, oye, pues va a ser muy difícil que Juárez te dé la viada de que le des canales de televisión a la iglesia, por ejemplo. O también, Juárez nunca tuvo una defensa de los pueblos indígenas. Todas las medidas que él tomó liberales iban en contra de esta segregación, de tratarlos con pinzas, de respetar usos y costumbres. Al contrario, Juárez lo que quería es lo que él mismo había hecho consigo mismo, integrarse como a través de un principio básico que era la igualdad ante la ley, así de fácil. Pero ahí sí tú eres la historia. ¿Para qué vas a agarrar unas banderas si tú eres el niño zapoteca que se vuelve abogado? Claro. Y que se vuelve el mero de la Suprema Corte de Justicia y luego el presidente para hacer una campaña de indigenismo, por ejemplo. Exactamente, y sin embargo hemos visto el uso de Juárez, hoy estaría Juárez con las causas sociales, no necesariamente con todas, era más liberal de lo que se piensa. Pero bueno, ahora con lo de la carta, por ejemplo, la carta, si tú la lees... la carta de España. La carta de España del presidente al rey de España. Si tú la lees, yo lo que leo en primera instancia es la visión típica maniquea de la historia de México sobre la conquista. Es decir, nosotros exigimos o solicitamos, para que no se oiga tan duro, solicitamos una disculpa de España por las atrocidades cometidas por los españoles durante la conquista. Entonces, esa es la visión típica donde ellos fueron los terribles malditos, los españoles, que además nos trajeron todas las calamidades, las enfermedades, todo eso, y acá prácticamente era como el jardín de Edén. Ah, bueno, y las carnitas. Bueno, no dejes afuera a Jesús acá. No, claro, ese es un detallazo del régimen, ¿no? Sí. Y entonces, aquí parecía que todo era armonía, que el Imperio Azteca vivía, la gente comía flores y recitaba poemas en las calles, y no. Tantas atrocidades cometieron los españoles por momentos durante la conquista como los aztecas con los pueblos vecinos. Pues sí.
Muchísimas. ¿Por qué? Porque era un pueblo, Era un imperio. era una monarquía, era un imperio, y era un imperio que tenía totalmente sometido, subyugado y humillado a los pueblos vecinos. Por eso cuando invitan a los tlaxcaltecas para ponerle en la madre a los aztecas, aceptan felices. Inmediatamente. Entonces, ahí va la siguiente. A ver, nosotros estamos pidiendo a los españoles una disculpa cuando los españoles, si no hubiera sido por los otros pueblos indígenas que odiaban a los aztecas, jamás hubiera podido. Lo máximo que llegó a tener Cortés aquí, a lo mucho ya exagerado, fueron 1,200 españoles. Tenochtitlan solo tenía como 150,000 habitantes de un pueblo guerrero. Cortés juntó cerca de 100,000 aliados indígenas que fueron los que hicieron el gasto durante la conquista o el sitio de Tenochtitlán. Entonces yo creo que ahí es donde empezamos a sesgar. Sí. El problema que yo veo aquí con la carta es que no se abre debate con España. Porque al final, esto de que la reconciliación con España, hay dos momentos fundamentales, históricamente hablando, donde ya, digamos, nos perdonamos y convivimos. Sí. Uno es cuando el general Prim, a nombre de España, reconoce al gobierno de Juárez, Claro. cuando vienen a cobrarnos en 1861 y que de ahí se deriva la intervención francesa. Claro. De hecho, Juárez creía que el agarrón que nos íbamos a dar en ese año era con España, no con Francia. Y España se comportó a la altura de las circunstancias, dijo, yo no vengo aquí con intentos de reconquista ni nada, venimos a reconocer y a negociar. Negociamos que se pague la deuda, reconocemos al gobierno de Juárez y eso lo agradeció. A Juárez. Claro, y eso lo agradeció el gobierno de la República. Lo que no hicieron los franceses. No, exactamente. Ahí ya hay un elemento fundamental de reconciliación con España, sin pensar ni en la conquista, ni en la colonia, ni en nada. Y el otro fundamental es la Guerra Civil Española. México le abrió las puertas a los españoles, llegaron grandes eminencias, mentes brillantes, científicos, académicos, literatos, de todo tipo, y ahí los resultados, pues el Colegio de México, nada más por un ejemplo. Entonces, esta visión de que es que hay que reconciliarnos en el quinto centenario, perdón, ya estábamos reconciliados. ¿Qué pasa aquí con la Carta de López Obrador? Lo que abrió fue aquí la herida que nunca ha sanado porque el sistema político mexicano nunca ha querido hablar de cómo fue la conquista en términos reales. Eso. Una conquista que es variopinta, una conquista que tuvo sus excesos por momentos, una conquista que necesitó para conquistar todo lo que fueron esos 4 millones de kilómetros cuadrados de la Nueva España. Cortés y los españoles necesitaron aliados indígenas. Por ejemplo, en la fundación de Saltillo, Sí. Parras y toda esta región, había tlaxcaltecas. ¿Por qué? Porque obviamente no podían ir con sus 1,200 soldados o 500 Pues no. soldados solos. Entonces, muchos pueblos... Cuando estuvieron solos, fue lo de la Noche Triste. Claro, ahí sí, porque ahí sí fueron... Les partieron la madre. Absolutamente, absolutamente. Y yo creo que a partir de esa noche es cuando ellos dicen, tenemos que tener aliados porque estas madrizas no las podemos permitir diario. No, claro, bueno, y se puso a llorar Cortés, ¿no? Así, pues sí. Pero entonces te digo, a mí lo que me sorprende es, ¿para qué ahorita tanto brinco estando el suelo tan parejo? Yo no encuentro, a pesar de que digan, es que ayer fue la celebración de la batalla de Centla. La batalla de Centla fue una escaramuza entre Cortés y su gente con uno de los caciques de la región. Creo que lo más importante de esa batalla no fue la batalla como de la Noche Triste o el sitio de Tenochtitlan. Lo más importante de ahí fue que rápidamente se rindieron los indígenas y de ahí fue donde le regalan las 20 mujeres a Cortés, entre las cuales está Marina. Ahí. O sea, el resultado de esa batalla. No es tan importante, entonces me parece que lo lanzó a ver como un buscapiés a ver qué sucedía. Y lo que generas es esto. Aquí seguimos dolidos por dos cosas. Por los malditos gringos que nos quitaron la mitad del territorio y por la conquista. Eso no lo hemos podido superar nosotros los mexicanos aquí. No tiene que ver con la relación con España. Y yo creo que tiene que ver porque siempre tenemos estas visiones donde nos agredieron, nosotros somos las víctimas, nos envolvemos en la bandera, en el síndrome de Juan Escutia, en la bandera mexicana del patriotismo y somos las víctimas. Entonces, lo que necesitamos aquí nos surge es que ahora que se va a poner de moda la conmemoración de los 500 años del proceso de conquista, redescubramos la conquista, qué sí fue y qué no fue. Y redescubrámonos. Claro. Porque no pueden pasar 500 años y que tú estés como el Estado asusando a aquellos que todavía borrachos gritan mueran los gachupines. ¡No mames! Eso, porque además tú lo ves en redes sociales y en general hay un gran
una gran percepción de que sí los españoles nos trajeron todas las Sí, desgracias. hay un alma nahuatlaca rondando las redes. Y bueno, lo que somos hoy los mexicanos, o sea, los 120 millones, quitando al 10% de población indígena, todos los demás no somos herederos de toda esa tradición de pueblos indígenas prehispánica. Ya somos parte de lo que fue esa fusión entre los pueblos indígenas y los españoles. Los Hernández, los López, Sí. los Sánchez, los Juárez. Todos nosotros somos el resultado ya de esa mezcla, de ese mestizaje. ¿Cuál que es que yo me siento ofendido porque nos humillaron? Perdónenme, nuestras generaciones ya no nos humillaron. Somos resultado de esa fusión. Este agravio del que habla Andrés Manuel, esta afrenta que hay que limar con el gobierno de España, ¿no es más bien agenda de él que del país? Yo creo que es agenda de él y la carta no era dirigida al rey, sino al pueblo, a la gente que lo sigue. Porque entonces vemos a un presidente que sigue siendo el gran defensor de las causas, ¿no? De la libertad, de lucha contra la opresión, contra la tiranía. Pero si es cierto, contra la te desigualdad. chingas a Enrique, ¿no? Ese es el punto. O sea, ¿para qué estás buscándole los huevos a Hernán Cortés si aquí puedes hacer justicia y dignificar a la gente llevando a los responsables del caos y del saqueo a tribunales? claro, a ver, y ahí te pongo otra. ¿Qué es más grave? Cuando llegan los españoles se encuentran un mosaico de naciones indígenas. Es decir, no podemos decir por ninguna manera que existía México como país. Pues no pero ni existía de México. chiste, eso es una tontería. ¿Qué es más grave? Hay Lo mucha gente sucede- que cree que ¿Sí? llegó Hernán Cortés y decía un letrero "Bienvenidos a México". Pero bueno, es que el primer defensor de la soberanía fue Cuauhtémoc. ¿No? O sea, Claro. dentro de esa lógica. Y es increíble, siempre que había algo que pudiera poner en alto al conquistador, luego tenía que venir la respuesta del gobierno en contra. Y ahí te va. En 1947 se hallan finalmente los restos de Cortés en el templo del Hospital de Jesús. Los autentifican perfectamente, todo científicamente, dicen sí son porque hay documentos. Curiosamente, 2 años después, a 8 columnas, se descubrieron los restos de Cuauhtémoc. Y entonces supuestamente encontraron unos documentos que llevaron a la maestra Eulalia Guzmán a Ixcateopan, cavó abajo creo que del altar del Templo de la Asunción o alguno de estos templos ahí en Ixcateopan, y wow, de pronto encuentran restos de mujeres, de niños, y ella dice, son los de Cuauhtémoc. Bueno, Miguel Alemán dijo, sí son los de Cuauhtémoc, aunque varios especialistas dijeron que no. Y la prensa malora, como siempre, prensa fifí, entonces dijo, bueno, sí son los restos de Cuauhtémoc, pero de cuando era niño. ¡Ah! Encontraron los restos de Cuauhtémoc de cuando era niño. Claro. Ya cuando estaba más cabrón, ya eso es ¿Pero por todavía, qué? Porque ¿no? como si tienes los del terrible villano de la historia y no tienes los del primer defensor de la soberanía nacional. Claro. E igual aquí, ¿por qué no? Yo sí le exigiría una disculpa a Estados Unidos por la cantidad de atropellos que ha cometido, no solamente en el presente, y de ahí no hemos escuchado ninguna crítica del régimen actual contra Trump y cualquier cosa que ha hecho. Pero yo le exigiría, a ver, oye, una disculpa porque nos quitaron 2.400.000 kilómetros cuadrados, porque los gringos filibusteros apoyaron a los tejanos en la independencia, porque nos invadieron Veracruz en 1914, porque metieron 10.000 soldados persiguiendo a Villa en 1916, Pershing. O sea, ahí sí pidamos una disculpa. Antes de que pudiéramos pedir una disculpa a los Estados Unidos, estos hijos de la chingada son tan vivos que se adelantarían para pedirle a México una disculpa por el narco que los invade. Por ejemplo. Mira la cantidad de adictos, la gente que se revuelca por la pinche droga que han traído ustedes y sus capos, cabrón. Y tu corrupción. Y tu corrupción. Claro, o sea, yo creo que reivindica más las causas actuales. Sí, es cierto. Hay que darle vuelta a la página de la historia. Son fenómenos que marcaron, pero no podemos seguir hoy peleándonos de que si los españoles o los indígenas a 500 años, por favor. A nosotros, los mexicanos, nos pesa la historia como si cargáramos la losa del Pípila. No nos las hemos podido quitar y entonces lo que abrió el debate ayer, y lo ves en redes sociales, no es si España tiene que hacerlo o no. O sea, quizá en un sentido hoy muy de lo políticamente correcto, todo el mundo está pidiendo perdón, la iglesia por los abusos de los pederastas. Aquí no. Aquí todavía no. Pero ya pidió, por ejemplo, perdón por el holocausto y su participación. Y América Latina también, en Bolivia lo hizo. Y entonces, que si algunos países colonialistas ya pidieron perdón, perfecto.
yo creo que tiene que ver mucho con el aspecto de lo políticamente correcto. Que bueno, si España quisiera darla muy bien, pero yo creo que aquí lo que abrió esto fue nuestra herida permanentemente abierta desde hace 500 años en que no podemos digerir que la conquista es un proceso violento en la cual se mezclaron pueblos y los españoles con los tlaxcaltecas, con los aztecas, con otras naciones que estaban, y que al final lo que somos de ahí, o lo que surgió de ahí, es este México que conocemos hoy. Y que lo vemos reproducido a lo largo de toda América Latina. Absolutamente, claro. Ya sea con españoles o con portugueses. Exactamente. Ahí sí, ni qué hablar. Incluso hay algunos países todavía donde hubo un poco más de influencia inglesa, por ejemplo. Claro. En la parte, vamos a decir, colonial, que más o menos nos corresponden fechas a toda América Latina, donde, por ejemplo, países como Chile tiene una gran influencia de Inglaterra en la parte colonial, tanto que algunas familias siguen tomando el té. Exactamente. O bueno, ayer me preguntaban que por qué si Clinton pidió perdón a las tribus apaches de Estados Unidos ahí sí un exterminio generalizado, Pues, ¿por qué nosotros no? Bueno, ¿por qué España no? Porque aquí no hubo exterminio. Quienes están diciendo que hubo un genocidio, me parece que deberían de sentarse a leer 3 líneas de historia, por cierto, de Eras una vez. La gente México. no lee. No. La gente no lee, tú lo sabes. No puedes, el genocidio es el exterminio sistemático de una raza por un objetivo político. Aquí, sí, claro, los españoles trajeron enfermedades, pero no dijeron, mira, llévate este tubo de ensayo, mete ahí el virus de la viruela y lo soltamos allá para una guerra bacteriológica, No. por favor. Son circunstancias propias de los intercambios raciales y de gente a lo largo de la historia. Entonces, hablar de un genocidio me parece totalmente un despropósito, porque los españoles jamás quisieron destruir a la población indígena. La gente, Alejandro, la gente en general no lee, le vale madre. O sea, tú podrías hacer el libro más leído de historia del mundo si hicieras historia en posts. Exacto. O sea, nada que tuviera que leer la gente una página, por ejemplo. Claro. En post, en 140 caracteres, en 200 caracteres. Y retuiteables además, ¿no? Y claro, todos ellos retuiteables. Exactamente, claro. Solamente así, pero ubícanos a la perrada que estamos aquí y a la perrada que está allá afuera acerca de este tipo de datos. Cuando llega Hernán Cortés y empieza, vamos a decir, la gesta en el 1521. ¿Cuánto tiempo le toma a Hernán Cortés ponerle en la madre al imperio? Pues prácticamente es, ya con el sitio es de 70 días, cae el 13 de agosto de 1521. Porque ellos llegan el 19, ¿no? El 19. Este año se van a cumplir los 500 años de que él funda Veracruz. Ahora sí que de la avenida. Exactamente, de la avenida de Cortés. Y cómo llega el 8 de noviembre y se encuentra con Moctezuma. Es lo que conmemoramos este año. A partir de entonces empieza casi un año en el que se la llevan más o menos tranquila Cortés y Moctezuma. Y es hasta junio de 1520 cuando Cortés va a Veracruz porque vienen a apresarlo de parte de las autoridades españolas de Cuba. Sí. Y Pedro de Alvarado, muy burro, comete la famosa o perpetra la famosa matanza del Templo Mayor, matando a muchos señores, y eso es lo que desata la ira de los aztecas. Ahí ya empiezan las hostilidades. En junio 30 es por cuando... el caliente de Pedro de Alvarado. Le dijo, como mi papá me dice, Cortés se va a Veracruz y le dice, Pedro, lo único que te pido es que no hagas pendejadas. Y bolas. Las hizo. Y entonces organiza la matanza, y para el 30 de junio es la noche triste, y a partir de ese momento, del 30 de junio hasta el 13 de agosto siguiente, todos los afanes de Cortés es las alianzas para llegar a poner sitio a Tenochtitlán. O sea, es un año armando alianzas. Es un año, sí. Para la madriza. Exactamente. Ya venía de aliado de los aztecas, que también, fíjate, en esta historia maniquea de la que estamos hablando, mucha gente considera que los tlaxcaltecas son traidores. No sé si has oído esa expresión. Sí, claro. Son los traidores. ¿Por qué? Porque... Como la Malinche, una puta. Imagínate, es una mujer que a los 15 años había sido regalada 4 o 5 veces. Claro. De pronto llega el conquistador. No por ligera que era, sino por los usos y costumbres. Claro. Y entonces, ¿qué hace Cortés? En ese primer momento no la quiere. No vio la capacidad que tenía ella. Se la da a uno de sus hombres, pero ya en Veracruz, cuando llegan los enviados de Moctezuma, y que nadie sabe traducir el náhuatl, la única que sí lo sabe es Marina. Malinche es un término que ya no deberíamos utilizar con ella porque Malinche es extranjero. ¿Quién era Malinche? Cortés. O sea, tú eres Malinche que viene, etcétera. Ella era Malinali o Marina.
Pero entonces ahí en Veracruz se da cuenta, ay caray, pues esta mujer es bastante inteligente y a partir de ese momento es la compañera de Cortés en todos los sentidos. Y ojo, la misma costumbre del trato a la mujer en esos tiempos era para Malinali o para Marina o para cualquier española. Claro. Se usaban. Absolutamente. Y yo, traidora por haber querido a la persona que te trató bien después de ir rodando de acá para allá de todo y sin medida. Pues no, claro que no. Claro que tenía que... Qué bueno que se sintió a gusto con Cortés. Y le sirvió, claro que le sirvió. Y le salvó la vida en Cholula cuando se enteró ella de que les estaban poniendo un 4, los iban a preparar un 4. Muy bien. Y ascendió, además. No nada más en el cariño. Claro, bueno, terminó teniendo su encomienda, un hijo de Cortés. Y luego Cortés, pues ya como no puede seguir con ella porque se va a casar en segundas nupcias, entonces es que se la da a uno de sus hombres para que se case, la case bien y todo. Y fíjate, ¿cuánto tiempo pasa de esto que estamos platicando? Dinos nada más el tiempo de este momento a la colonia. Pues prácticamente ya esos son, o sea, ya propiamente el virreinato, 8 años. 8 años a llegar al virreinato. Sí, o sea, haz de cuenta, termina la conquista en 1521, en 1524 ya regresan a la Ciudad de México a habitarla después de la limpieza. Y ya propiamente el primer virrey es de 1535, pero ya propiamente la estructura colonial ya está establecida desde 1524. ¿Hasta qué fecha? Hasta 1821. O sea, estamos hablando de 300 años. Fíjate, 300 años. Nos cabrón. hemos negado tanto conocer toda esa parte por los prejuicios que resulta que duramos más de Nueva España que de lo que llevamos de República Independiente. Sí. El virreinato duró 300 años y nosotros vamos a cumplir en el 2021 200 de consumación de la independencia y hasta el 24 200 de república. O sea, todavía 100 años menos. Fuimos más colonia que república. Pero además, fíjate, los 300 años son casi los 300 años que los moros tuvieron a España en La Palma, cabrón. Exactamente. Bueno, y ahí se fueron hasta 800. Fíjate nomás. Entonces, Fíjate nomás. aquí nos negamos, nadie sabe qué sucedió en la época colonial y por eso es esta visión de todo fue oscuridad, explotación, miseria y saqueo y demás. Por eso tenemos tan sesgado esto y por eso crea hoy en el pleno 2019 que la carta del presidente lo que provoque no es un rollo de nacionalismo contra los españoles, sino de nuestras propias contradicciones como mexicanos. Así es. De negar una parte de tu historia. Eso, por un lado, puede dar mucha tristeza y al mismo tiempo mucha risa. Claro. O sea, ¿quieres que humildemente se disculpen ante el agravio que no te deja dormir a ti, que no nos deja dormir a nosotros, porque tenemos almas de víctimas. Y parece que pasan los años y nos seguimos revictimizando, porque si no hubieran llegado los españoles, si los pinches gringos no existieran, claro, entonces podríamos ser todo lo que no nos atrevemos a hacer. Exacto, así tal cual. O sea, si nos gusta victimizarnos. Por eso nos encantan las escenas o las películas con los finales trágicos. Todo mundo ama la escena de Torito, ¿no? De Pedro Infante. Sí. ¿Por qué? Porque es el drama absoluto, es la victimización, es el desposeído. Y yo creo que tendríamos que cambiar esa mentalidad que no ha podido ser a través de la educación porque durante muchos años tuvimos una historia que nos planteó siempre todo entre buenos y malos y nosotros éramos siempre las víctimas de todos los abusadores habidos y por haber. Parece ser que es una buena oportunidad para acabar ya de un golpe este melodrama sin final. Sí, yo creo que sí, más que hablar de que vamos a reconciliarnos con los españoles, eso no, vamos a reconciliarnos con nosotros mismos como a través de conocer cómo fue la conquista y para eso hay estupendos historiadores académicos que han hecho grandes trabajos, pues vamos a divulgarlos. Que no nos duele hablar de que sí, somos hijos de españoles, tenemos sangre española, sí, como sangre indígena, como sangre negra. Ni modo, ya te fregaste. Son 500 años de esa carga. No hay que hacerlo carga, hay que hacerlo una ventaja, ¿no? Hay que hacerlo historia. Exactamente, es historia al final, ya. Al final es historia, a lo mejor el melodrama puede terminar con que discúlpate de lo que nos hiciste y el español diciendo, ya, está bien. Porque evidentemente si el rey dice, oigan, mexicanos, pues queremos disculparnos. Vamos a seguir la misma herida aquí, aunque se hayan disculpado. O sea, eso no va a cambiar. Yo no sé por qué creen que entonces ahora sí nos vamos a reconciliar, por favor. Te sirve para tu libro de historia.
Gracias, Andrés Manuel. Los españoles pidieron disculpas por las atrocidades de la conquista. No mames. Y tú pones un tuit de hay que agradecerle a los españoles. Yo le he visto una amiga mi historiadora, Úrsula Camba, Sí. que pone muchas cosas así. No, les debemos a los españoles esto. ¿Y qué recibe? Sí, pero la explotación y le mientan la madre y le insultan. ¿Por qué? Porque tenemos esa piel sensible como si realmente fuéramos herederos de Próspero Caguanzi. La piel sensible como si supiéramos, cabrón. Exacto. Por eso es tan importante que hayas venido. Porque Muchas tú gracias. sabes. Entonces podemos amparar cualquier plática que salga de aquí en el conocimiento. Y además de que tú lo charlas y de que tú lo vives y que te encanta y te enciende, lo sabes. Entonces no estamos bordando a lo pendejo. No, efectivamente, yo nunca he bordado a lo pendejo. He hecho pendejadas, pero no he bordado a lo pendejo. ¿Y haces chambritas también? Oye, gracias, Alejandro. Grosso, muchas gracias. Un placer Al contrario. verte, un placer platicar contigo como Siempre es un placer estar contigo. Alejandro Rosas, aquí con nosotros en El Mañanero.